Good evening, everybody. So, welcome to the online class number 4. Today, we're going to study the units number 1 and 2 of the module A2.2. Entonces, buenas noches y bienvenidos a la clase número 4. El día de hoy estaremos estudiando las unidades 1 y 2 del módulo A2.2, nuestro segundo corte. In the first place, we're going to talk about cities. Yeah? I'm going to show you some information about Bogota. We are going to pay attention to the words that are in color red, okay? Because then we are going to talk about that. So the first one says, in the 60s, there was a tram in Bogota. En los 60 había un tranvía en Bogotá. In 1990, there was in Transmilenio. There were many buses at that time. En 1990 no había Transmilenio, habían muchos buses en ese tiempo. In the 60s there was a zoo in Bogotá. En los 60 hubo un zoológico en Bogotá. In the 90s there was a neighborhood called Cartucho. En los 90 había un barrio llamado El Cartucho. In these sentences, we are using the verb there was and there were. Yeah? So this verb in Spanish means había o hubo. If you remember the last unit in the module number 1, we studied the verb there is and there are. Yeah, the verb there be. So there was and there were is the past form of that verb. Si lo recuerdan, pues durante estas frases vimos que se repetía la expresión there was y there were. En el primer corte vimos there is y there are, que es el verbo there vino, que significa haber. There was es el pasado de there is y there were es el pasado de there are. ¿Okay? Su significado obviamente sería había o hubo. We're gonna use there was for singular. For example, there was an accident last week, and there were for plural. There were 5 books on table. Vamos a usar there was para referirnos a una sola cosa, para hablar en singular. Por ejemplo, there was an accident last week. Hubo un accidente la semana pasada. There were lo vamos a usar para nombres en plural, cosas contables. Por ejemplo, there were 5 books on table. Habían 5 libros en la mesa. So the affirmative form of there was and there were, you say there was a pencil, you use there were for singular and there were for plural. So we have 2 examples, there was a pencil, there were some boys. La forma afirmativa del verbo there be en pasado sería there was a pencil, there was, y la forma también afirmativa para plural sería there were. Recuerden que there was lo vamos a usar para singular, there was a pencil, había un lápiz, there were some boys, habían algunos niños. La forma negativa va a ser wasn't o weren't. Wasn't es como tener was y not. Y weren't es como tener were and not. Wasn't and weren't es la forma corta de was not y were not. Por ejemplo, there wasn't a pencil, no había un lápiz. There weren't any boys, no habían niños. For asking questions, you're gonna change the order of the words. First of all, you say the verb be, then the expression there, and then the object. For example, was there a pencil? Was there any juice? Were there any books? And to answer those questions, or answer questions with there was and there were, you're going to use short answers. You can say yes, there was, or yes, there were. And also for negative answers, you say no, there weren't, no, there wasn't. Para hacer preguntas con el verbo there be en pasado, tenemos que hacer un cambio en la oración. Vamos a cambiar el orden. Primero vamos a decir el verbo to be, en este caso was o were, luego there y luego el objeto. Entonces, había un lápiz, sería was there a pencil. Había jugo, was there any juice. Y habían libros, were there any books. Para responder preguntas con was there y were there, vamos a usar preguntas cortas. Vamos a usar yes, there was o no, there weren't, dependiendo si nos están preguntando en plural o en singular. Si nos están preguntando en plural o en singular. So we are going to practice this topic with the following exercise. Yeah, so you're going to look at the picture and answer the question, what was there in the city before war? Here we have a picture of the same city before a war and after that war. Okay? Each one of you at home is going to describe the city before the war. Yeah, that there was there. Okay? Entonces, en este ejercicio vamos a describir
esta ciudad es una ciudad que en la que tuvo una guerra. Entonces escribimos la ciudad antes de esa guerra, before that war, and after that war, y después de esa guerra. Vamos a hacer algunas oraciones con there was y there were. ¿Listo? Forma afirmativa, forma negativa. Vamos a describir qué cosas habían y no habían antes en la ciudad, antes de que ocurriera dicha guerra. Entonces lo mismo, vamos a pausar el video, vamos a tomarnos unos minutos para hacer este ejercicio y luego vamos a comparar nuestras respuestas con la posible respuesta correcta. Listo, ¿cómo nos fue? Vamos a ahora comparar las respuestas que hicimos en casa con el siguiente ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos there were some trees and palms. Habían algunos árboles y palmeras. ¿Listo? Que usamos there were porque me estoy refiriendo a plural. Estoy hablando de todos los árboles y las palmeras que habían en la ciudad. There was a park. Había un parque. Usamos there was porque estamos hablando de una sola cosa, ¿cierto? De un parque. There were some buildings. Habían algunos edificios. Usamos there were porque estamos hablando de varias cosas. ¿Listo? Varios edificios en la ciudad. ¿Okay? Vamos a hacer este ejercicio adicional, es el mismo ejercicio. Lo mismo, vamos a describir esta imagen en casa. ¿Listo? Teniendo en cuenta las reglas antes mencionadas, el ejemplo que vimos anteriormente. Vamos a decir cómo era esta ciudad antes de la guerra. ¿Listo? Van a describir qué cosas habían y no habían allí. ¿Listo? Utilizando there was y there were. Vamos a hacerlo en nuestras casas como ejercicio de práctica. ¿Ok? Now we are going to talk about the verb in past. We saw the verb in the previous explanation, but this time we are going to talk about that a little bit more. Okay, so first of all, we're going to read about my favorite actress. We're going to read about Emma Watson. Yeah, so listen and pay attention to the pronunciation. En este tema, pues vamos a ver el verbo to be en pasado. Ya lo comenzamos a ver en la anterior explicación. ¿Listo? Para profundizar un poco más en esto, vamos a leer el siguiente texto sobre Emma Watson. Emma Watson was born on April 15th in 1990. She was 8 years old. She starred Hermione Granger in Harry Potter movies. Emma was a child. She was blonde. She was tall and a cute girl. She wasn't as famous as she is now. What did your favorite actor like when she or he was a child? Okay. Entonces tenemos acá algunas oraciones con el verbo to be en pasado. ¿Sí? Tenemos Emma Watson was born. Emma Watson nació. Esto vamos a tener en cuenta este verbo. El verbo nacer siempre es el verbo to be en pasado más la expresión born. En abril 15 de 1990. She was 8 years when she was 8 years old. Cuando ella tenía 8 años. When Emma was a child. Cuando Emma era una niña. She was blonde. Ella era rubia. She was tall. Era alta y tierna. She wasn't as famous as she is now. No era tan famosa como lo es ahora. Here we are describing something that happened many time ago. Okay, long time ago. Sorry. Aquí estamos describiendo algo que pasó hace tiempo, ¿cierto? Es una acción que ya terminó. Estamos hablando de cómo era Emma cuando era pequeña. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar el verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. In past, the verb be is changes. Yeah, you say was and were. For example, you say I was. In present, you say I am, but in past, you say I was. You say you were. He, she, and it was. You, we, and they were. The negative we are going to use, in the negative form, we are going to use wasn't and weren't again. So you say I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't, you, we, and they weren't. And for questions, you change the order. First of all, you say the verb be, then you say the pronoun, and then the rest of the information that you want to say. El verbo to be en pasado cambia a was y were. Recuerdan que en presente decimos I am, yo soy. En pasado ese am va a cambiar a was. ¿Sí? En presente decimos you are. Ese are va a cambiar a were. En pasado tú eras o tú estabas. She o he, she o it. ¿Se acuerdan? Ellos tres utilizan is en presente, ¿no? El s ya es eso. En pasado ese is cambia a was.
You, we y they. En presente decimos are, ¿cierto? We are, you are, they are, ellos son, ellos están, nosotros somos, ellos, nosotros, ellos son. ¿Sí? Ese are va a pasar a were. La forma negativa, como lo vimos anteriormente, vamos a usar wasn't y weren't. Recuerden que ese wasn't es como tener was y not, y weren't es como tener were not. Entonces, I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't, you, they, and we weren't. Para las preguntas vamos a cambiar el orden como lo hacíamos anteriormente en la parte del presente, del presente con el verbo to be. Primero utilizamos el verbo to be en pasado, was o were, y luego el pronombre, was I, were you, was he, was she, etc. We, were we, etc. ¿Ok? Listo, vamos a practicar este verbo con los siguientes ejercicios. Yeah, you're going to look at the following pictures and you're going to describe this person. Yeah. Vamos a mirar estas imágenes y vamos a describir a esta persona. Vamos a utilizar el verbo to be. Recuerden que es el verbo significa ser o estar. Entonces vamos a hablar de la apariencia física de esta persona. Entonces vamos también a pausar el video y vamos a hacer algunas oraciones utilizando el verbo to be. Van a decir si la persona era alta, baja, delgada, gorda, guapa, fea, cómo era su cabello, cómo eran sus ojos. ¿Listo? Lo mismo, vamos a tomar una pausa en el video y vamos a luego a ver un ejemplo de cómo sería la respuesta correcta. Vamos a comparar nuestras respuestas que hicimos en casa con estas respuestas. Ok, aquí tenemos una respuesta y, más o menos al ejercicio que propusimos anteriormente. Vamos a leer oración por oración. Entonces, Freddie Mercury was thin. Freddie Mercury era delgado. He was tall, era alto. His eyes were black. Sus ojos eran negros. His hair was short and black. Su cabello era corto y negro. He was handsome. Él era guapo. He wasn't famous when he was a child. Él no era famoso cuando era niño. Como lo vemos aquí en estas oraciones, estamos usando el verbo to be. ¿Sí? Recuerden que el verbo to be siempre va a significar ser o estar, no es el verbo tener. A veces cometemos, digamos, nos confundimos a la hora de escribir una persona, como era una persona cuando era pequeña, por ejemplo, o cuando era más joven, ¿sí? Entonces, aquí estoy diciendo sus ojos eran, yo no estoy diciendo él tenía, ¿cierto? Ojos negros, no, sus ojos eran negros, su cabello era corto, ahí no estoy diciendo él tenía cabello corto, porque ahí estamos usando el verbo tener, que es otro verbo muy diferente y cambia pasado de manera muy diferente. Eso lo haremos en la segunda parte de la clase. ¿Listo? Vamos a intentar otra vez describirnos. Vamos a utilizar el verbo to be. Vamos a hacer otro ejercicio en casa, va a quedar como de tarea. Esta vez se van a describir ustedes. You're going to tell me. You're going to describe yourself when you were a child. ¿Ok? Se van a escribir, ¿listo? Esta vez van a hacer el mismo ejercicio, se van a escribir ustedes mismos, pero cuando eran niños, ¿listo? Utilizando el verbo to be, cómo era su personalidad, cómo eran físicamente. And finally, we are going to practice this, the verb be with the following questions. This is another homework for you. Okay, you're going to answer them at home. Vamos a practicar de nuevo el verbo to be con las siguientes preguntas. Las vamos a responder en casa. Where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? Who was your first English teacher? ¿Quién fue tu primer profesor de inglés o profesora de inglés? Were you at the university yesterday morning? ¿Estuviste en la universidad ayer en la mañana? What was your house like when you were a child? ¿Cómo era tu casa cuando eras pequeño? When were you born? ¿Cuándo naciste? Okay. So we are going to practice the verb be by answering these questions. Okay. You remember you can send the answers by email or through the platform. Vamos a practicar responder estas preguntas. Esto recuerden que pueden enviar las preguntas mediante correo electrónico, es voluntario quienes lo desean. Lo mismo las respuestas de los anteriores ejercicios para recibir un feedback.